Muy buenos días. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Dios no está atado a las costumbres del hombre y no tiene ninguna obligación de ajustarse a nuestras expectativas. Tal vez esto no se vea mejor que en las vidas de Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito de Isaac, cuyo padre Abraham había sido elegido por Dios para ser el portador de sus promesas de formar un pueblo y traer bendición a su creación. Como heredero natural, Esaú habría recibido la bendición y la herencia de Isaac, así como Isaac la había recibido de su padre Abraham. Pero Dios eligió al hermano de Esaú, al gemelo más joven, Jacob, para que recibiera ambas cosas. No solo era Jacob más joven, sino también era un personaje desagradable cuyo nombre significa esencialmente el que engaña. Parece increíble que fuera elegido. Sin embargo, la línea de la promesa pasaría por Jacob y sus descendientes. Ellos se convertirían en Israel, el pueblo de Dios. A veces cuesta entender este concepto y me pregunto por qué Dios eligió a Jacob. Parece injusto. Sin embargo, la Biblia nos dice que aunque Jacob era una elección poco probable, Dios determinó de antemano cumplir sus promesas a través de Jacob en lugar de Esaú. Cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Al elegir a Jacob, Dios estaba cumpliendo sus propósitos eternos. También estaba enseñando este principio. Dios no elige con base en méritos. Ninguno de nosotros merece pertenecer a Él. Aquí es donde a veces se nos complican las cosas. Miramos a Jacob y nos preguntamos por qué fue elegido, cuando en realidad deberíamos mirar a Dios y asombrarnos ante su gracia. Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y Dios también nos llama con misericordia, aunque no lo merezcamos. Cuando nos damos cuenta de nuestra situación antes de convertirnos en hijos de Dios, nuestra rebeldía que merece la condenación, la ira y la muerte, podemos entonces comenzar a entender la grandeza del amor y la misericordia de Dios por nosotros. Dejamos de preguntarnos por qué Dios no muestra misericordia con algunos. Comenzamos a preguntarnos por qué Dios sí muestra misericordia con alguno, conmigo. Se convierte en una cuestión de profunda gratitud por habernos hecho sus herederos, hijos de Dios. No has hecho nada para ganarte el favor de Dios. No hiciste absolutamente ninguna restitución por tu rebelión. Solo hay una base sobre la cual has sido adoptado en su familia. Su misericordia, dada gratuitamente y nunca merecida. En palabras del autor del himno, todo lo debo a Él, pues ya lo pagó. Esta verdad te mantendrá humilde. Cuando los días sean buenos y con esperanza cuando veas tu pecado. La salvación nunca tiene que ver con tus méritos, sino siempre y únicamente con su misericordia. Hace tiempo que alguien explicaba, Dios tenía razones escriturales más profundas para escoger a Judas y salvarlo. Sin embargo, Judas lo traicionó. Y que se salvó o no se salvó, pues bueno,
Eso está en las manos de Dios. Difícil un poco creerlo, pero lo sabremos en el cielo. Pero a nosotros, que somos uno más dentro de los 8.000 millones de habitantes de este planeta Tierra, ¿qué razón podemos nosotros usar o aportar para pensar que Dios tuvo misericordia porque de alguna manera lo merecíamos o calificábamos? Nuestra genealogía, no tenemos nada. ¿De qué se lamenta el hombre?, dice el profeta. De lo injusto, de lo que no entiendo. Laméntese el hombre en su pecado. Y siendo pecadores nosotros, Cristo murió, Cristo nos perdonó. Somos ahora perdonados, amados por Dios. Qué privilegio. Que Dios nos revele cada vez más su misericordia.